Bueno, vamos a empezar, por favor. Este momento para mí es un poco especial porque sí que estoy acostumbrado a presentar y a estar en mesas con actores españoles, directores españoles, autores españoles, y durante muchísimos años, pero sí que he tenido la posibilidad en algunas ocasiones de estar en mesas, sobre todo en Estados Unidos, en México o en Argentina, con dramaturgos, también es verdad que fundamentalmente más escritores que teatreros. Pero para mí es muy especial porque yo tengo, me ha quedado un pozo desde mi primera visita a México, país que me impresionó absolutamente, y sus gentes me impresionaron absolutamente. Tengo muchos amigos allí. Es verdad que en el campo no tanto teatral, sino el de mi profesión, de profesores de universidad, sobre todo en México, pero también en Puebla y en otras ciudades. Y para mí hoy es muy particular, es decir, me siento especialmente congratulado por tener a estos profesionales que han llegado hasta Alcalá, ¿no? Y espero que las experiencias que yo he tenido siempre con la gente mexicana sea tan positiva como para vosotros hoy también. Los visteis ayer, sobre todo visteis a las dos actrices en escena, Enma Dib y Gabriela Betancourt, Gabriela, Enma, y hecho así, pero vamos. Tengo a mi izquierda a Ginés Cruz, que es el director, el responsable del montaje, y tengo también a mi izquierda a Miguel Romero, que ha llevado toda la parte de producción. Yo ya me callo y el sistema que tenemos aquí es que habléis unos minutos, en tu caso, por ejemplo, si quieres empezar tú, pues hablando un poco de tu propuesta que has pretendido, cómo lo has hecho, y luego habléis vosotras también, desde el punto de vista de vuestro papel dentro de este espectáculo, del tuyo desde el punto de vista de la producción, y luego ya podemos entablar un diálogo con las preguntas que os hagan o el diálogo que pueda entre vosotros también establecerse. Muchísimas gracias por estar aquí, y espero que vuestra estancia en Alcalá y si vais a representar en otros lugares de España, pues sea tan grata como ha sido siempre la mía cuando he ido a vuestro país. Gracias. Pues hola, soy Ginés Cruz y pues el proyecto nace con Gaby Betancourt. Empezó a hacer este proyecto hace un par de años con un proyecto de beca de allá de México. Justo le propusimos a la autora, a Mariana Arta Sánchez, que se aventurara a escribir un texto a partir de Fuenteovejuna. Al principio la propuesta era montar Fuenteovejuna completa con solo un actor y una actriz, o una actriz y una actriz. Estábamos viendo qué hacíamos con el proyecto. Como ya habíamos visto alguna vez obras donde se montaban Shakespeares completos entre dos actores, nos pareció interesante la propuesta y empezamos a investigar sobre eso. Pero después de eso trabajamos con Mariana Arta Sánchez, que es también parte de nuestra generación y con la que hemos trabajado. Bueno, yo la he dirigido varias veces, es una autora mexicana muy importante, mexicana española. Y trabajamos con ella en la adaptación del texto. Al principio fue muy difícil porque ella quería acercarse demasiado a la forma del Siglo de Oro, quería acercarse a escribir tal cual, en verso, en romance, redondillas, quería hacerlo igual, ¿no? Trató de copiarlo y creo que eso no funcionó. Y después de varios tratamientos llegó a esta versión que nos pareció muy muy interesante, nos encantó la idea de que Lope de Vega estuviera en la obra, de que el personaje de Lope, de pronto, bueno, el actor o la actriz que hiciera a Lope de Vega se transformara en la criada de la dama de compañía de Elena Osorio, y sobre todo en esta historia que implica pues toda esta mística que tiene Lope de Vega con sus grandes romances, ¿no? Porque los grandes romances de Lope forman parte como de su biografía, tanto como su obra, ¿no?
Entonces, nos pareció importante la presencia de estas dos mujeres y que estas dos mujeres fueran las que contaran la historia de, no es Fuenteovejuna, pero sí la de cómo el texto de Fuenteovejuna que se escribe en ese momento empieza a permear la propia historia, sobre todo de la dama de compañía. Y ya que recibimos el texto, la verdad es que en algún momento empezamos a trabajar con otro actor, pero el actor ya no pudo estar en el proyecto, y después se integró Emma, y creo que pues el teatro justamente busca como a sus repartos, ¿no? En el momento en que entró Emma, creo que el discurso de la obra y mi propio discurso y el discurso femenino se potenció en el texto, y eso era lo que necesitaba la obra. Y la verdad es que fue un placer estar trabajando con ellas dos. Emma fue nuestra maestra en la escuela, tanto Gaby y yo somos de la misma generación del Centro Universitario de Teatro, que es una de las escuelas más importantes ahí en México. Ayer cumplió 60 años. Y Emma nos daba clases de verso, de Siglo de Oro, y la verdad es que ahora trabajar con ella es fascinante, ¿no? Y es una actriz a la que admiramos también mucho. Tiene toda una gran trayectoria, y obviamente nosotros también estamos pues trabajando con la compañía y estamos haciendo nuestros propios proyectos. No sé qué más contarles, cuenten, ustedes pueden seguir. Bueno, disculpadme si me permitís, y para seguir quizá un proceso cronológico de la creación, quizá Miguel nos pueda hablar de la producción, y luego ya entramos directamente en vosotras. Disculpadme. No, perfecto. Miguel. Hola, mi nombre es Miguel Romero, y hago la producción ejecutiva de la obra de Volver a Fuenteovejuna. El llegar a este proyecto para mí fue fascinante. Conozco a Gaby de hace algunos años, nos hicimos amigos y me invitó cuando de alguna manera ellos ya tenían formada, ya tenían el texto, ya tenían todo esto que ha contado Ginés, bueno, ya había sucedido, y me llamó para poder levantar el proyecto, aunque era solamente de una beca, iba a quedar en una lectura que era lo que había propuesto en su beca. Ella decidió, ¿no?, de alguna manera que era un proyecto que podíamos levantar, que podíamos hacer una producción con ella y hacer una temporada. En México hay varias convocatorias dentro de la ciudad, en teatros que son parte del Estado y que dan recursos económicos para poder levantar los proyectos. Y así fue como empezó Volver a Fuenteovejuna. Lo metimos a un proyecto a una convocatoria de la Coordinación Nacional de Teatro en México, y afortunadamente quedó. Ahí es como empezamos a levantar este proyecto. Fue un poco complicado porque exactamente ya estábamos a un mes de estrenar cuando empezó la pandemia. Y obviamente tuvimos que cancelar todo, y durante todo ese año que fue el año del inicio de la pandemia, hubo varios intentos de continuar con el proyecto, y fue cayendo hasta que ¿qué fue? ¿En el 20? Sí, en el 20, en noviembre, sí. Fue en noviembre que pudimos estrenar esta obra. Y es interesante en el sentido de cuando levantas el proyecto, obviamente tienes que buscar a la gente adecuada para poder hacer toda la parte creativa. En este caso solamente tenemos a una persona que nos pudo hacer vestuario, iluminación y escenografía, que es Mauricio Asensio, que no pudo estar hoy aquí. Y la música, que es Joaquín López Chapman, que conocía Gaby y que fue muy afortunado. Creo que el equipo ha sido muy afortunado en ese sentido, ¿no?, de conformar el equipo para poder levantar el proyecto, y que ha sido pues fabuloso el estar aquí para nosotros. Es como una cerecita en el pastel
¿no? Y que obviamente siempre buscamos que nuestros proyectos tengan una larga vida, no solamente en México, sino también que podamos llevar nuestros proyectos a otros festivales, a otros países, como ha sucedido en este caso. Gracias. Vosotros, con lo que queráis, adelante. Toma. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, primero agradecer que estén aquí con nosotros y que tengamos esta posibilidad de charla. Es muy enriquecedor, ¿no? Este diálogo que se está dando. Muchísimas gracias por la posibilidad. Bueno, decir, ya lo dijeron un poco Ginés y Miguel, y como todos ustedes saben, pues el teatro se hace en equipo, ¿no? Entonces eso es la base de todo, y si el equipo está bien conformado, como creemos que es el caso, pues todo se facilita. Entonces, efectivamente, la gente que está involucrada en este proyecto, pues es gente de un profesionalismo, una generosidad y un compromiso con el teatro absoluta, que eso era lo que nos interesaba a nosotros, dialogar con gente que estuviera interesado en el Siglo de Oro, en las propuestas creativas y entre todos construir. Ya más o menos conocen cómo fue el proceso, fue muy divertido, fue muy difícil y angustiante al principio porque, como saben, los clásicos son perfectos, entonces ¿qué le hace uno a un clásico? Más que respetarlos y tratar de disfrutarlos como son. Tratar de hacer una adaptación de un texto clásico es muy peligroso, ¿no? Es meterse en camisa de 11 varas, y ese era el principal problema al que se enfrentó Mariana, la dramaturga, que me decía: Gaby, es que entiendo que quieres hacer Fuenteovejuna, pero quieres al mismo tiempo hacer una obra original, pero ¿qué es exactamente? Yo le decía: es que no sé, Mariana, sé por qué es lo que queremos tocar, qué textos queremos reflejar en nuestro proyecto, pero vamos construyéndolo. Y Mariana me dijo una cosa muy interesante, me dice: para mí es más atractivo formar un texto original inspirados en Fuenteovejuna. Y entonces hubo varias propuestas, se trabajaron varios textos que ella íbamos tallereando, hasta que se iluminó Mariana y me dice: ya la tengo, ya sé por dónde va a ir, ya lo resolví, porque la idea era embonar los textos de Lope, de Fuenteovejuna, con los textos de Mariana. Cuando nos presenta el texto, en las primeras lecturas que hicimos, estábamos, o sea, yo todavía recuerdo esa sensación de que se te pone la piel chinita, dices, ¡ah! Porque me divirtió muchísimo, me parecieron los personajes muy atractivos, le vi todas las posibilidades y inmediatamente se abre, ¿no? Esa primera lectura a la que nos enfrentamos los actores, que es de mucha intuición, ¿no? Que dices, sí, ahí, me veo. Y como comentó Ginés al principio, el compañero con el que iba a trabajar, un actor extraordinario, también Jorge Ábalos, de Siglo de Oro, maestro también nuestro, no pudo estar, y no tenemos más que agradecer que no haya podido estar, porque entonces fue que pudo entrar Emma, y efectivamente todo se dimensionó, ¿no? Funcionaba muy bien con un actor y una actriz, pero al ser dos mujeres las que están dialogando, las palabras adquirieron otro sentido, otro peso, y bueno, ustedes ya lo vieron, supongo que todos los que están aquí. Es un texto complicado, hay que decirlo, o sea, sí se tiene que tener determinado conocimiento del Siglo de Oro y de la época para poder acceder a todos los recovecos que tiene el texto, que aunque es muy breve, o sea, el montaje es de 1 hora y cuarto, pasa por un montón de pequeños detalles, ¿no? De personajes que a lo mejor no son muy familiares en el ámbito contemporáneo. Está, por ejemplo, el muchacho memorioso, que son estos personajes importantísimos del Siglo de Oro que iban a los ensayos y a las representaciones a memorizar las obras completas para así llevarlas a otros corrales de representación. Entonces, muchas veces es gracias a los muchachos memoriosos que tenemos acceso a estos textos, porque hay que ubicarnos en el contexto, ¿no? No había fotocopiadoras, a veces se utilizaba solamente el texto original que el mismo autor iba corrigiendo en el camino, y lo que se acordaban los actores, y se iba improvisando sobre la marcha. Entonces se convierte en un personaje muy importante para darle continuidad a los textos.
y está lleno de esos pequeños detallitos. Entonces, sumado a la historia, que ya de por sí es muy barroca, estos personajes que se convierten en otros personajes que van pasando por las palabras de Fuenteovejuna, el texto de Lope, y los mismos enredos que se van dando, no es fácil. Al principio yo sé que le cuesta mucho trabajo entrar a la gente porque dicen, ¿de qué nos están hablando? ¿Por dónde va? Y poco a poquito van cayendo, como decimos en México, y supongo que es una expresión conocida, los 20, ¿no? Dices, entonces al principio estaban diciéndome esto y esto. Entonces, es un texto, es un montaje y un texto que no es de fácil acceso, pero tampoco es imposible, ¿no? También la gente que no está familiarizada con el Siglo de Oro conecta de alguna forma, porque los personajes graciosos pues también están hechos para ser como más amables, ¿no? Esta transición entre las historias. Y bueno, pues trabajar ya en el trabajo concreto actoral, nos conocemos todos, dialogamos con los mismos, digamos, conceptos, parámetros, nos tenemos confianza para decir por aquí está funcionando, por acá no está funcionando, ten cuidado con esto, estás diciendo las cosas muy solemnes, cuidado con el verso, ¿no? Como que muchos detalles que fuimos armando entre todos bajo la dirección de Ginés, y que se fue amalgamando de una manera pues muy orgánica, diría yo, ¿no? Un proceso difícil, efectivamente, porque nos toca en medio de la pandemia, y bueno, ya sabemos lo que esto significa para todos, y el teatro fue muy castigado. De por sí el teatro siempre es castigado, no sé cómo les vaya acá. En México batallamos mucho para llenar las salas de teatro. Hay que estar haciendo todo el tiempo mucha difusión. Generalmente hacemos teatro para los mismos teatreros y familiares y amigos, y la gente más allá de ese círculo no accede al teatro, aunque sea económico y muchas veces gratuito. Entonces hay que hacer toda una labor de construcción de públicos que es complicado, y entonces con la pandemia pues fue todo más complicado. Jaime, que está aquí presente, le tocó ver la representación en esa primera temporada y teníamos 8 espectadores en sala, y todos estábamos en riesgo, tanto los actores, los técnicos, la gente que iba al teatro, porque no estábamos vacunados, había mucho miedo. Si ahora no sabemos nada del bicho, pues en ese momento tampoco, era menos la información que teníamos. Entonces eso le metió un plus al estreno y a las primeras temporadas, porque pues para nosotros era doblemente significativo estar presentando nuestro trabajo en ese contexto. Les cedo la palabra. Sí, claro. No, simplemente quiero, sobre todo para los estudiantes, que los profesores explicamos el teatro del Siglo de Oro, de los personajes que intervienen, de cómo se produce, cómo se representa, y ya me parece un término maravilloso, lo de memorioso. Nosotros utilizamos el término memorión. Bueno, a mí me gusta más memorioso. Pues ya dijeron todo. Gaby me había invitado a participar, pero de otra manera, ¿no? Acompañando, ¿de qué? En asesoría actoral. Entonces, pues yo encantada, porque los quiero mucho, a ellos los conocí desde bebés. y me pareció una idea fantástica, más o menos estaba enterada del proceso que iban llevando. Y cuando Gaby me habla para decirme que Jorge, ¿ustedes vieron La culpa, busca la pena y el agravio de la venganza? ¿La pudieron ver? Bueno, es otro montaje que estuvo también aquí en el festival, en donde participó este actor que menciona Gaby, que es de mi generación. No pudo estar, y Gaby me propone, y pues me brillaron los ojitos, porque yo antes que nada pues soy actriz, ¿no? Doy clase y eventualmente dirijo, pero soy fundamentalmente actriz. Entonces, pues se conjugaron las cosas para que yo estuviera. Primero me platicó la historia, yo no conocía el texto que había quedado, que había hecho Mariana junto con la participación de Gaby y de Ginés, porque lo trabajaron con ella, ¿no? Entonces, pues me encantó. Lo que les voy a decir, es un texto fantástico. Todavía hicimos algunos ajustes, y pues es que el texto tiene todo, o sea, tiene episodios muy divertidos,
tiene episodios muy terribles también, como es El Siglo de Oro, o sea, tiene puntos de gravedad, este personaje del hacer a Lope, bueno, ¿cómo se hace a Lope, no? Y luego siendo mujer, y bueno, Pifia, que es un encanto, o sea, ya. Y pues yo muy agradecida, muy honrada y muy orgullosa de trabajar en este equipo y pues muy agradecida nuevamente con Jaime y con Lucía, que nos propusieron para estar aquí, con Mariano de Paco, y la función de ayer en ese espacio, La Corrala, que es historia. Vayan, no sé si ya fueron al teatro y les dieron la visita del teatro. ¿Ya fueron? Bueno, vayan y que se las dé la visita a Mercedes. Porque Mercedes es como la amiga de Pifia, o esa la señora a la que le vendió las gallinas. Es muy divertida, es muy elocuente, es historiadora también. Entonces, la plática normalmente dura media hora y nos regaló 1 hora de su tiempo. Y entonces estar en ese teatro es estar en la historia del teatro de aquí, de Alcalá de Henares, y un poco la historia del teatro del Siglo de Oro y del teatro romántico y de todas las etapas del teatro. Entonces fue un gran honor pisar ese escenario, y el público de ayer muy atento, y ese aplauso final que nos regalaron, y esta presencia hoy aquí, bueno, que por esos momentos vale la pena hacer teatro, porque siempre la tenemos todo en contra, siempre todo está en contra. Y pues nada, pues muchas gracias. Bueno, sí querría decir, sobre todo, ya sabéis que yo, los profesores que están delante y los intervinientes, yo no les miro nunca, sois vosotros los protagonistas, y si os quiero decir una cosa, para que os animéis a hacer preguntas, no os asustéis, os lo dije el primer día, hacer preguntas porque todas las preguntas son pertinentes, pero en este caso ellos han dicho algo muy importante, es un texto difícil, es una representación difícil, yo ayer me asombró y me maravilló el silencio que hubo durante toda la representación, porque normalmente eso que hay términos teatrales que lo expresan, eso de moverse en la butaca, de irse para atrás, eso de irse para adelante, indica que hay algo que zozobra, ¿no? Y ayer el silencio a mí me asombró, y la reacción vuestra luego también me asombró, porque sé que los aplausos fueron sinceros. Pero como digamos la representación es difícil y el texto es difícil, yo os animo a que hagáis las preguntas, porque sea la que sea, estará en consonancia con esa dificultad y no será ninguna pregunta ni impertinente ni pueril, que quede claro. No me hagáis a mí intervenir, que tengo que estar siempre al loro para hacer yo la primera pregunta. Espero que seáis vosotros la que la hagáis hoy. Adelante. Sí, Manuel Canseco es director de teatro, y antes de que existiera en España la Compañía Nacional de Teatro Clásico, él fue director durante muchos años de la Compañía Española de Teatro Clásico, aunque ha dirigido textos contemporáneos y de españoles y extranjeros. Muy buenas. Ante todo, felicitaros. Porque si vamos a criticar, hay que felicitar varias cosas, muchísimas cosas vuestras. Primero, que os ocupéis del teatro del Siglo de Oro, que a mí me parece que es una maravilla que tenemos en nuestra lengua, de la cual no podemos prescindir en absoluto. Segundo, mi felicitación, Emma, por la forma en que se ha dicho el verso. Mucho mejor que muchos de nuestros compatriotas. Un espectáculo serio. Mi única pega, y no me hagáis mucho caso porque yo he dirigido Fuenteovejuna con 400 personas en Fuenteovejuna, en la plaza de Fuenteovejuna. Wow. Quiere decir que tuve que hacer un ejercicio de descompresión total para meterme en la función. Pero por el título uno iba buscando algo más de Fuenteovejuna. Ahora, con el proceso que habéis dicho de cómo se ha estructurado, pues entiendo perfectamente. Pero evidentemente es un texto difícil. Hay que conocer bastante de la época por un lado y de la Fuenteovejuna por otro, para ir diferenciando dónde está uno, dónde está otro y por qué, aunque sea prosa y verso, con lo cual ya lo ayuda a diferenciar bastante, ¿no? Pero sí hay algunos momentos que son, para mí, bastante oscuros.
Por ejemplo, el principio. Yo en el principio estaba absolutamente despistado, porque estaba viendo la figura masculina de Lope y la figura femenina disfrazada de masculina, hablando de dos mujeres, un diálogo sobre los hombres de dos mujeres y cómo están. Y entonces ahí ya te descoloca un poquito todo eso. O sea, creo que tal vez nos faltó, o os faltó, al menos en lo que yo recibí, por eso he dicho que no me hagáis ni puñetero caso, como decimos aquí, sino que es mi opinión por arrancar un poquito el coloquio, la falta de por qué, del por qué. Creo que a veces se ha excedido en que teníais que hacer ese texto porque sí, ¿sabes? O sea, que la propuesta está antes de lo que fuera el texto, lo cual dificulta siempre el resultado final de la propuesta, y que eso a veces nos oscurece la percepción no solamente de Fuenteovejuna en sí, sino de los personajes que intervienen en Fuenteovejuna. Pasar del padre y la hija, o sea, de Lope y Elena al padre y la hija y llamar maricones al esto, es algo que había que hacer, porque evidentemente Gaby no se iba a privar en absoluto de tener ese monólogo que posiblemente sea el más bello de todos los que existen en la literatura nuestra. Esto es lo que os quería comentar. Felicitaros, por un lado, por la propuesta, por la seriedad de la propuesta, por cómo habéis tratado el texto, y al mismo tiempo deciros, esto para un público no entendido es difícil. Y una de las cosas que a mí siempre me ha preocupado y que creo que a vosotros os debería preocupar también, ya que estáis en este amor a nuestro siglo de oro, es difundir, facilitar. Y aquí, en vez de facilitar, hay momentos que para mí se oscurece. Muy bien. Tenéis la palabra. Sí, yo cuando tomé el texto pensé justamente, y siempre que dirijo algo, y sobre todo de Mariana, que es muy barroca y que de pronto tiene, entre sus textos, es una dramaturga muy intrincada en lo que escribe. Entonces siempre mezcla cosas, se mete con muchos momentos, y siempre es difícil captarle. Y sí, uno de mis objetivos como director es que justamente el texto sea entendido. Y una de las dificultades de este texto es que justamente tiene esas partes que son en verso y que bueno, está mezclando Fuenteovejuna con la historia de estas dos mujeres que son Elena, porque la historia de la obra son Elena y Pifia, no es Lope, es la historia de Elena y Pifia, que se encuentran a Lope como antagonista. Pero en este juego, también lo que fui, más bien en este proceso, también lo que fui entendiendo, es que en el inconsciente de ese público no conocedor, la obra Fuenteovejuna también está, como la misma obra como el mismo Don Quijote, ¿no? Creo que está ahí, creo que tampoco debemos infravalorar a ese espectador, porque ese espectador también tiene toda una serie de información que creemos que no tiene, pero en realidad sí la tiene. Uno de esos espectadores es mi propio padre, que pues no se dedica al teatro. Nadie en mi familia se dedica al teatro. Yo no sé por qué salí así, rarito. Y en realidad, cuando le conté a mi papá, lo primero que dijo fue la frase que todos conocemos, ¿no? Fuenteovejuna, señor. ¿Quién mató al comendador? Fuenteovejuna, señor. Mi papá no la ha visto, así que todavía no sé cuál va a ser su referencia. No la ha visto porque justo estrenamos en la época en que la pandemia pues, no permitía que gente de más de 60 años o más estuviera saliendo. Entonces no pudo verla. Pero sí la fueron a ver otros amigos míos que tampoco conocen de teatro y extrañamente la entendieron. Yo no sé cómo la entendieron, porque en el momento en que les hice la entrevista, les hice la entrevista tal cual ¿pero qué entendiste de la obra? Me lo supieron explicar, ¿no? Tal vez no entendían todas las partes del Siglo de Oro,
de la obra Fuenteovejuna, tal vez no entendían hacia dónde estaba exactamente, pero sí entendían que había un texto antiguo del que se hablaba, ¿no? Y tal vez de alguna manera eso atrajo a este espectador no conocedor a que se metiera a la obra de Fuenteovejuna. En efecto, no es Fuenteovejuna, ¿no? Ese es el, creo que sí, yo también siento que ese tal vez es el problema de la obra, que no es Fuenteovejuna, pero justamente está ahí metiéndose y creo que en ese sentido sí, hay gente que no la capta tan fácil, pero hay otros, aunque sean espectadores no conocedores del Siglo de Oro, que sí conocen, sí entran, ¿no? Lo he podido comprobar un poco y eso me alegra, en parte porque sí era un poco el camino. No sé si queréis añadir vosotros algo. Yo coincido con los dos. Creo que ese momento que menciona es uno de los más complicados de por sí en la obra, en el original. El momento de la comida, donde están Laurencia y Pascual hablando de la comida y hablando a través de la comida, platicando del comendador y de los hombres. Bueno, quién sabe que es todo lo que mencionan son términos que no conocemos nosotros. Y al mismo tiempo está la traza de Lope y de Elena. Entonces es muy complicado, ha sido muy complicado para nosotras también, yo supongo que para Ginés también, abordarlo. Y estoy completamente de acuerdo. Yo creo que el teatro, siendo un arte vivo, siempre se recicla una y otra vez en cada función y se van develando nuevos sentidos y nuevas posibilidades. Y creo que esta es una de nuestras tareas pendientes, que yo creo que hay que seguir trabajando. Hay otros en donde entra mucho más orgánicamente el cruce del texto de Lope con la historia de Lope y Elena, como la parte del amor, cuando hablan del amor en la taberna, ¿no? Ahí entra muy bien. O en la otra, que también es muy complicada, cuando entran a buscarlas, a perseguirlas, y se asemeja cuando van a perseguir a los pastores, con Pascual, Amengo y Jacinta. Ahí también creo que se entrecruza más orgánicamente. La primera es complicada y coincido. Y por otro lado también coincido con Ginés, es parte como el Quijote, aunque todo el mundo hablamos del Quijote, pues no sabemos nada del Quijote al mismo tiempo, ¿no? Pero está en nuestra sabiduría popular y en nuestro inconsciente colectivo. No así los términos. Y justamente este momento está lleno de términos complicadísimos, que es difícil articularlo y entrecruzar las historias. ¿Quieres decir algo? Bueno, abonar un poquito a que sí, nos costó muchísimo trabajo, tienes toda la razón. El inicio de la obra es de lo más complicado porque además está todo ahí. Están los personajes reales, habitando el presente, que al mismo tiempo Lope está obligando al muchacho a que diga los versos que se está memorizando porque ya lo cachó en el teatro. Es mucha información la que está recibiendo el espectador, muchísima. No sabes quién es el muchacho, no sabes por qué está vestido así, no sabes qué le está diciendo. Creo que sí, efectivamente, es complicado y es difícil, pero que lo entiendes al final. ¿No? Si te quedaras solo con el principio, dirías ya, pero ¿qué me estaban queriendo decir? ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué estoy viendo esos personajes diciendo esas cosas? Sin embargo, efectivamente estaban muy atentos, ¿no? Y es una de las virtudes que tiene el texto, eso que podría ser una complicación al principio y que a lo mejor podíamos haber prescindido de ella e irnos por el camino fácil, decidimos no irnos por el camino fácil, para que el espectador al final dijera, ok, entonces se trataba de eso, me están diciendo esto, pero sí es complicado, mucho, y seguramente muchos espectadores tampoco van a llegar a hacer esa sinapsis, ¿no? O sea, se van a quedar con otras cosas. Nos ha pasado de gente en México que ha ido a ver la obra varias veces, ¿no? Que se han dado ese chance de decir, tengo que verlo otra vez, porque no entendí. Y sí, es verdad que cuando la ves 2, 3 veces, entra todo de manera más orgánica y más fácil porque ya tienes los elementos, pero como un espectador primerizo,
no es fácil. Y creo que también hay que apostarle a eso. Hay que apostarle a no darle a la gente las cosas tan digeridas, no tan facilitos. Eso nos lo dan en todas partes, nos lo dan en la televisión, en el Netflix, en los carteles, en la publicidad. Entonces, obligar al espectador, si ya ese espectador se animó a entrar a una sala a presenciar un siglo de oro, que no es poca cosa, porque es muy desdeñado, tristemente desdeñado. O sea, la gente le suena a viejo, muchos actores es así como, pero ese estilo ya no. Cuando es la riqueza de la lengua, cuando es el origen de nuestro teatro, cuando es un patrimonio de la literatura. Entonces, ya que un espectador diga, voy a entrar a ver Siglo de Oro, a ver qué me presentan, hay comedias mucho más sencillas, comedias de enredos que son muy ligeras. Fuenteovejuna no lo es, y esta obra de Mariana pues tiene estas dobles complicaciones, pero creo que vale la pena arriesgarse también por ahí y hacer pensar al espectador y decir, no entendí nada, sin embargo, al final sí que entiende, creo. Adelante. Hola, bueno, ante todo dar la enhorabuena, me gustó muchísimo. Y bueno, yo tenía una pregunta porque han hablado de que antes de que Emma se incorporase había otro actor, entonces bueno, me pregunto si ese actor también interpretaba a Pifia. Y claro, mi gran pregunta es, se ve a lo largo de toda la obra una multiplicidad de personajes, pero bueno, para mí los que más están presentes son Lope, Elena y Pifia. Es decir, ¿en qué momento y por qué os planteasteis 2 actrices y no 3? O 2 actores y no 3. Porque, bueno, yo acabé encantada con los cambios, como con los movimientos, los gestos, etcétera, cómo se cambia de un personaje a otro, pero a la vez era como, es muchísimo esfuerzo, lo han hecho genial, pero ¿por qué eligieron 2 y no 3? Sí, fíjate que ese es un capricho personal. O sea, el proyecto, como ya lo mencionaron, nace de una propuesta que yo hice para obtener una beca de creación escénica. Estas becas generalmente se dan para monólogos, para gente que actúa sola. Y a mí, aunque hay monólogos que me encantan, siempre me ha gustado actuar acompañada, ¿no? O sea, creo que es con el compañero con quien terminas de construirte a ti mismo, ¿no? Esa es una opinión completamente personal. Entonces yo desde el principio tenía concebido el montaje con 2 actores. Y claro, Mariana la tenía muy difícil porque Mariana tenía que escribir todo concebido para 2 actores y el director iba a tener que resolver cómo todos los personajes iban a transitar en la voz de 2 actores. Y en el texto que escribe Mariana, la dramaturga, especifica que el actor que haga de Lope tendrá que hacer de la criada, con una gran visión, porque es que es muy atractivo. Efectivamente puede haber 3 actores, pero es muy atractivo ver cómo un actor se desdobla y hace de Lope a la criada, ¿no? Creo que es un plus, no solamente en la escritura, sino como actriz o como actor, tener ese reto es muy sabroso, ¿no? Entonces, no, o sea, renunciar a esa posibilidad, creo que, bueno, que vale la pena meterse en ese riesgo. Algo agregado a eso, yo un poco a la respuesta del maestro, del principio y del uso de los bigotes y del juego, de la transformación de lo femenino a lo masculino y sobre todo eso, de la transformación de lo femenino a lo masculino, o de lo masculino a lo femenino, me llevó a mí a pensar en que una de las bases del camino de esta obra, del discurso de esta obra, es el carnaval. El carnaval me pareció que era muy interesante para poder abordar la obra, el disfraz. En el carnaval las personas se dan el chance de ser otras, ¿no? De ser otras. La mujer puede ser hombre, el hombre puede ser mujer, el padre puede ser caballo, el que monta el caballo ahora se vuelve el caballo y el caballo se monta en él. Hay toda una serie hicimos todo un trabajo que nos apoyó, por cierto, Alejandro, que es historiador, que anda por allá atrás. Nos ayudó a poder trabajar sobre todo ese estudio anterior, histórico, quiero decir,
sobre el carnaval, y a mí me parecía que esa transformación era parte de algo que a mí me interesaba en el mismo discurso, para justo quitarle, romper la idea del género, ¿no? Sé que no es algo nuevo, es algo que ha existido siempre, pero justamente creo que ese es el juego de transformación que me parecía interesante ir abordando en la obra desde el discurso de la dirección, a partir de lo que propone la autora y de lo que propone, y de que en realidad surge de una necesidad meramente de la actriz que quiere trabajar con alguien más, ¿no? O sea, que teníamos la compañía está formada de 2 actrices y se necesita hacer una obra para esta compañía. Entonces, a partir de eso yo busqué justificaciones obviamente hacia allá y trabajé sobre el carnaval, y muchas de las imágenes, o por lo menos la exploración visual que empecé yo a crear a partir de eso, van hacia el carnaval, ¿no? La máscara de Pifia, de pronto ciertas imágenes que están ahí son referencias de iconografía del carnaval. Me gustaba mucho pensar en este juego de acercamiento entre estos 2 personajes, entre Pifia y Elena, para que fuera algo muy, muy íntimo, y lo contrario a las escenas con Lope, que son mucho más abiertas, que implican una distancia entre Elena y Lope, ¿no? Pero bueno, digamos que a partir de eso y de esa transformación es donde estaría un poco el concepto y un poco la justificación también de ese juego. Hay una cosa que os querría plantear. Generalmente, cuando vemos un espectáculo creado en el extranjero sobre textos españoles o sobre motivos españoles, nos revelamos un poco que los tópicos que quizá nosotros empleamos también cuando nos acercamos a un texto francés o cuando incluso nos acercamos a un texto mexicano, la utilización, que no sé, es mi pregunta ahora, pero me atrevo a utilizar la frase, que es un poco el abuso, por ejemplo, de los términos de flamenco. Entonces, en las pausas que vosotros hacéis, sobre todo para cambios, hay un toque de palmas, hay un taconeo. A mí me sorprendió, y depende de la respuesta que me des, me quedo más contento o no. ¿Has utilizado eso como recurso porque temporalmente y espacialmente lo necesitabas, y te has ido, y perdona, no te sientas ofendido, al tópico del taconeo y de las palmas, o es que me lo ha parecido a mí y no era esa tu intención, sino simplemente mostrar un ritmo, una cadencia, etcétera? Claro. Sí, no estaba en ese no era el camino. En realidad el trabajo de musicalización lo hicimos con Joaquín López Chapman, Chas. Con el Chas trabajamos la cuestión musical. Sí se fue obviamente a los referentes musicales de la época, que son españoles, pero a partir de eso lo que queríamos en realidad era sonar el espacio. Lo que queríamos era jugar a que en el espacio nada de lo que hay en la obra, o lo que musicalmente está en la obra, está grabado. Todo se hace ahí. Son elementos muy sutiles y no son nunca cosas muy sonoras, ¿no? Pero queríamos sonar el espacio, queríamos que el espacio estuviera también hablando o musicalizando, y entonces pues obviamente nos fuimos al asunto de las palmas, que sí se acerca al flamenco, y que sí en algún momento en las asesorías que tuvimos con Carmen Mastache, que también fue asesora vocal y también musical, lo tuvimos de referente forzoso, ¿no? Pero no era como para acercarnos a hacer un cliché de lo que es del español, ¿no? de los españoles, sino un juego hacia que ese universo sonoro estuviera en el mismo espacio y se creara desde el mismo espacio, o con instrumentos como la tromba marina, que es el instrumento que toca el comendador, que genera esa tensión y que solo se suena con el comendador. Pero es un elemento que está ahí todo el tiempo, ¿no? O la copa. Entonces son elementos musicales que están ahí, y al principio pues sí es esto del asunto rítmico que sí se acerca al flamenco, pero no es la búsqueda del cliché español.
Pues me alegro muchísimo. Más preguntas, por favor, sí. Sí, bueno, yo era para preguntar, me gustó muchísimo la relación entre la criada y Elena, me parecía una maravilla en el aspecto cómico también, ¿no? El jugar una obra tan trágica, ¿no? Y darle esa vuelta. Y específicamente, no sé si habéis trabajado, por lo menos a mí Pifia me parece como comedia del arte también un poco, ¿no? Y el juego medio títeres ya con la gallina, ¿no? El juego actoral, un poco ese proceso y bueno, y la selección, que sí se ha hablado, pero un poco la selección de esos fragmentos de Fuenteovejuna, cómo se han ido insertando, que sí que muchos tienen relación, pero bueno, cómo ha sido un poco ese proceso. Gracias. Lo de la máscara ya lo habían pensado, ¿no? La máscara de Pifia, que también la hizo Mauricio, el que nos hizo todo. Lo de Petrulca, la gallina, salió en un ensayo, porque tenía que contar cómo hablaba con la gallina y tal, y salió en un ensayo, bueno. Se acuerdan más de Petrulca que de todo lo demás. O sea, es que es como Godot, ¿no? Nunca aparece, pero ahí está. Y bueno, sí, la máscara te lleva a hacer ese tipo de movimientos, y entonces ella se relaciona con las gallinas, y entonces la corporalidad y la voz de Pifia, pues es una gallina. O sea, Pifia es una gallina. Que bueno, sí hay señoras que parecen gallinas, entonces también es un recurso actoral también, ¿no? De pronto, no sé si lo han trabajado así, pero partir de un animal para descubrir sus características y de ahí humanizarlo, que también es una figura retórica en el lenguaje, pues ayudó a descubrir la voz de Pifia, y yo te puedo decir que encontré la voz de Pifia a partir de Petrulca, porque la primera palabra que sonó como gallina fue Pope, o sea, fue cuando Petrulca pregunta que si están hablando de Lope, ¿no? Y entonces pues así fue, son descubrimientos que son milagritos en el proceso de ensayos, que como decía un maestro mío, José Luis Ibáñez, la escena no se equivoca. O sea, nos podemos equivocar todos, se puede equivocar el actor, el director, el dramaturgo, pero la escena no se equivoca. Y entonces cuando algo ocurre y es vivo y es orgánico, eso es. Y pues fue seguirlo, ¿no? Y la relación de ellas dos es muy entrañable. Se molestan todo el tiempo, se quieren, se divierten, tal para cual, o sea, tal para cual. Hoy estábamos diciendo, ¿verdad? Que quién contrataría a Pifia, ¿no? Pues solo Elena. O sea, y van en paquete, dice Gaby. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Sí. Yo, bueno, en primer lugar, felicidades. Y al hilo de lo que comentábamos antes, de los dos personajes que hace Emma, le quería hacer una pregunta a ella. ¿Cómo es ese proceso de creación de dos personajes tan diferentes? Y a ti como actriz, ¿qué te supone el interpretar en un lugar a Lope y en otro lugar a la criada? ¿Cómo has llevado ese proceso de creación de los dos personajes? Ay. Pues como dijo Gaby, es un desafío que para cualquier actriz, para cualquier actor es un banquete, o sea, tan aterrador como apetecible, ¿no? Y luego, pues a Lope, ¿no? Lope de Vega, el gran autor del Siglo de Oro y demás, y para mí fue sí como estudiarlo mucho, lo estudiamos mucho juntos, con Ginés, con Gaby. Mariana vive en Querétaro, en otro lugar, pero estábamos muy en contacto con ella, y habíamos estudiado juntos Fuenteovejuna cuando ellos estudiaron 20 años atrás. Es un obligado, ¿no? Cuando uno se acerca al Siglo de Oro es como la vida de sueño, son los grandes por lo que dicen, por todo. Y era seguir el texto de Mariana, que tiene mucho humor,
y la figura de Lope, sobre todo de Lope, se tomó el hecho de estar haciendo, claro, estudiar la biografía de Lope y demás, pero que tenía que estar presente, por supuesto, como material de estudio, pero era seguir el texto y seguir los elementos que Mariana estaba proponiendo para abordarlo. Es decir, la historia de amor de Lope y Elena, el propio texto de Mariana y la propia historia. Y entonces era jugar con un poco faltarle el respeto a Lope, pues ya que le dan el piedrazo, pues bueno, ahí se convierte en otra cosa. Es muy simpático, la verdad es que yo también me enamoraría de él. Seguramente serio no, me enamoraría de él, seguro. Y bueno, Pifia es una joya. Entonces era el vestuario, la transformación esta del vestuario, que te pones una cosa, estamos en un bululú nosotros, son dos actrices que hacen todo, ¿no? Como dos actores que hacen todo. Entonces te pones una cosa y ya estás en otro lugar, ¿no? Te subes en un banquito y estás en la ventana. Y eso es la maravilla del teatro, que por eso no ha dejado y no dejará de existir nunca, ni el cine, ni el radio, ni el cine, ni la televisión, ni nada puede con el poder de la imaginación que despliega el teatro y de la presencia. Por eso fue tan castigado con la pandemia, ¿no? Pero ahí estamos. Y pues es dejarte llevar. Yo creo que cuando te encuentras con personajes así, con textos así, también estructurados, también planteados, es seguirlos. Es que seguirlos, es más bien quitar y olfatear y seguir. Claro, mucho estudio también, ¿no? Pero para olvidarte de él. No, porque es horrible ver el análisis en escena, ¿no? O a un actor y a una actriz que dice, yo no soy no, eres ese, pues estás ahí, eres ese, ¿no? Entonces, pues así, no sé si te estoy respondiendo. Gracias. A ti. ¿Alguna pregunta más? Sí. Hola, bueno, yo tenía una pregunta sobre la escenografía concretamente. Me ha sorprendido mucho y me ha gustado mucho el juego que se hace con esas plataformas y esas diferentes alturas que no solo funcionaban para ese taconeo, sino para ir cambiando de escena, pero que al mismo tiempo, me parece a mí, que era dinámico, ¿no? Que no había una división de espacio escénico para un personaje o para otro, por ejemplo, en el cambio de Pifia a Lope y Lope a Pifia, y que no era que una parte fuera el reino de un personaje y otra de otro, sino que se usaba todo para todo. Y bueno, yo quería preguntar si eso es una imagen que se tenía desde el principio clara o si ha habido algún tipo de desarrollo, experimentación con el espacio escénico en el que pues, las actrices trabajarais y vierais cómo podéis jugar con ese espacio y esa escenografía. Sí, el espacio ha ido cambiando, incluso ayer cambió, porque en realidad nos tuvimos que adaptar a varias situaciones. Por ejemplo, lo de el uso del balcón de las apariencias, que ahora que vayan al recorrido del corral y les explique para qué servía el corral de las apariencias Mercedes. Ese pedacito del espacio donde se asoma, que es como un balconcito, en realidad es parte del teatro, ¿no? Del corral. Y lo quisimos usar nada más por apropiarnos del espacio en este momento, ¿no? La verdad fue un capricho de Emma y yo, así que dijimos queremos usar ese espacio para ese momento. Pero bueno, en general el espacio estuvo primero pensado para 3 frentes, porque estábamos en un teatro, el espacio en el que trabajamos estaba en 3 frentes. A partir de eso yo también desarrollé un poco la dirección para que hubiera mucho movimiento y en realidad, o sea, estuviera en círculo realmente toda la dirección y todo el trazo escénico se estuviera moviendo, porque no está a la italiana, ¿no? Donde sí pueden quedarse de pronto parados los personajes y entonces esos momentos fijos no afectan a la visual del espectador. Entonces, en esta cuestión del espacio que
que iba a ser de esta manera con estos 3 frentes, justo salió de ahí el uso de estas pequeñas plataformas. La verdad es que son pequeñas plataformas, pequeñas estructuras. En otras versiones, por ejemplo, tenemos, ¿cómo se llama el material? La paja, acerrín, perdón. Tenemos acerrín porque queríamos armar justo la idea del corral, ¿sabes? Como que justamente ellas están paradas en un corral, no en un corral con medias, pues sí en el corral o en fragmentos del corral donde se están presentando. E incluso, pues sí tener la idea de que ahí están las gallinas, ¿no? Ayer no pudimos poner ese elemento del acerrín, que es como importante en las otras versiones, pero ahí está comúnmente, ¿no? Entonces creo que la idea surgió de ahí. La idea es de Mauricio Asensio, es quien diseñó todo, escenografía, vestuario e iluminación, pero sí, justo trabajamos en esa idea del corral y de un espacio en el que justamente pudiera convivir todo, ¿no? Y justamente en mi idea de la dirección, de pronto sí estaba el fragmentarlo, ¿no? Este es el espacio de Lope, este es el espacio en la casa de ellas, y sí lo es, pero en realidad pueden usarlo todo para que no sea tan fragmentado el uso del espacio, ¿no? No sé qué otra cosa les puedo decir acerca de ustedes. ¿Algo más? Sí, se ha modificado como todos los montajes cuando van a teatros distintos. En esencia, la propuesta Mauricio la tenía clarísima desde el principio. Queríamos un pequeño corralito, menos es más. Entonces no queríamos muchos elementos, toda la utilería que se utiliza tiene una función muy específica y poquito, porque creo que es algo que compartimos aquí todos. Para nosotros lo importante es el trabajo actoral. Entonces es a partir de los actores que se desarrollan las atmósferas, ¿no? Pero sí es muy importante, efectivamente, que el creativo que está a cargo de la iluminación y la escenografía acompañe ese discurso y lo haga con elegancia, que creo que es lo que tiene Mauricio, además de otras cualidades. Perdón. No, faltaba más. Me equivoqué. Es ñaque, son dos, Sí, dos. Bolulú es uno. Bolulú es uno, es que tiene parte de Bolulú también, porque de pronto es hacer el comendador y hacer a Flores, que también es Ortuño, pero ñaque son dos. Entonces, perdón, me equivoqué. Una de las maravillas precisamente dentro de la documentación que conservamos o de los testimonios de los contemporáneos de Lope, Calderón, etcétera, es que tenemos un vocabulario absolutamente maravilloso, testimonios directos de la vida teatral de la época, ¿no? Y para los que no estéis metidos en todo esto todavía, pero que si seguís con la profesión pues tendréis que aprenderlo, es que hay un texto precioso donde se define cada una de las compañías que existían, con nombres preciosos que no voy a repetir ahora, que van del Bululú a la compañía, que va de un actor rondando por los pueblos y pidiendo luego con el sombrero, una especie de viejo juglar, ¿no? O de nuevo juglar, hasta la denominación de compañía, e incluso con títulos de compañías reales, con decenas de actores. Y digo decenas porque alguna de ellas se sabe que superaban los 20 actores, actrices, etcétera, ¿no? Por lo tanto, complemento simplemente esa información. En fin, no sé si alguien quiere intervenir. ¿Sí? Hola, muchas gracias por la representación. Más alto. Yo quería preguntar si podíais hablar un poquito del proceso de trabajo. Es decir, no sé si hicisteis un trabajo de mesa o a la italiana, que llamamos aquí, no sé cómo lo denomináis vosotros, con análisis de texto, saber también un poco cómo trabajabais el verso, si hacéis ese estudio también, ¿no?, de dónde poner pausas versales o los encabalgamientos, etcétera. Y luego si ya lo pasasteis a pie, ya hicisteis construcción de personaje o construcción de atmósferas, o un poquito hablar de saber un poquito de esa curiosidad. Gracias.
Pues sí, lo describiste tal paso por paso, así fue. Además, los integrantes de esta compañía somos muy ñoños, decimos entre nosotros, porque es que de veras nos gusta muchísimo estudiar. O sea, creemos que el proceso de empaparte de la bibliografía, que Ginés decía que está Alejandro aquí, que fungió como nuestro dramaturgista, nos acercaba como los libros clave para empaparnos un poquito del contexto. Entonces, del contexto del Siglo de Oro, obviamente de Fuenteovejuna, o sea, esa fue nuestra base principal de estudio, y vaya que tiene tela esa obra, o sea, por todos lados, o sea, es un texto que hay que estudiar muy a profundidad porque son muchos discursos en la obra, ¿no? Entonces si bien ya la habíamos estudiado como parte de nuestro proceso cuando fuimos estudiantes en el Centro Universitario de Teatro, es regresar, porque siempre vale, ahora sí que volver a Fuenteovejuna, ¿no? Volver, todo el tiempo volver, o sea, era nuestra planta de aterrizaje, ¿no? Y compartir todas estas lecturas, iconografía, ya lo mencionó Ginés, música, todo lo que nos ayudara a estar más cercanos al contexto que íbamos a abordar. Y luego, bueno, los ensayos, que también son un proceso maravilloso donde se va terminando de construir y donde te das cuenta que lo que tú habías entendido no es exactamente lo que habías entendido o que falta complementar. Mucho diálogo, o sea, mucho diálogo, porque sí, pues teníamos un trabajo complicado y nos encanta además, ¿no? Estar así como en ese juego hasta el momento que lo presentamos ante público. Pero sí, todo este proceso que para nosotros es muy gratificante, y como decía Emma, tenerlo para que ya sea parte de ti y no estés pensando en eso a la hora de la representación, pero nunca está de más. Al contrario, todo lo que puedas abrevar del contexto aparece en algún momento, te llena de imágenes, se te mete en la piel. Entonces sí, es muy importante. Siento que una parte importante del proceso, por lo menos para mí como director, y no sé, para ellas, pero también creo que es parte importante, es como el análisis que se hace después de la función, al que le llamamos dar notas, o sea, cuando doy notas. Creo que es una parte importante del proceso, porque eso mantiene un poco el tono de la obra, que es complicado, ¿saben? De pronto, a mí, algo que justo porque no es una obra de Siglo de Oro, para mí no es una obra de Siglo de Oro, en realidad es una versión contemporánea de una visión que se tiene de la época y que en esa época está implicado el texto de Fuenteovejuna. Obviamente, en el momento en que entra Fuenteovejuna se vuelve una obra de Siglo de Oro. Y en efecto, esto que decía el maestro de que hay que dejarle claro al público, me parece importante todo el tiempo. Entonces, siempre entre mis notas está ese asunto de no dar por hecho, ¿no? O sea, nunca hay que dar por hecho que el público te entiende. Entonces, o que ya está la obra y ya está armada, ¿no? En efecto, somos muy ñoños, yo entre ellos, y sí, como que intento siempre como afinar ese asunto, ¿no? Para que no se pase hacia algo. Siento que es una obra muy sutil, es una obra de silencios, como, bajita, no es una obra estentoria o de ese tipo de teatro que es mucho más grande, ¿no? No es que sea malo o bueno, cualquiera de los dos, hablo del caso específico de esta obra. Me parece que el juego de las sutilezas para mí es importante. Entonces, de pronto, cuando se llega a pasar, intento medir eso con ellas, lo platicamos, lo dialogamos y trabajamos sobre eso. Creo que esa es una parte importante, y creo que en mi trabajo de director es como de las partes más ricas cuando ocurre eso, ¿no? Obviamente todo ese proceso del trabajo de mesa ocurrió, todo el proceso del montaje, adaptación al espacio, al vestuario, ocurrió sobre todo las transiciones y las transformaciones de Emma, que es la que más se cambia, bueno, que sí, que es la que hace estos cambios, fueron complicados en el momento de la puesta. No nada más era una cuestión técnica, también era una cuestión visual, era una cuestión de discurso, entonces teníamos que estar ahí trabajando sobre eso mucho tiempo, ¿no? Y las partes musicales también, ¿no? Que
que trabajamos mucho con jazz, o el combate mismo. El combate es algo que ellas estudian todo el tiempo, cada función. Tienen así la regla de, bueno, ellas se la pusieron, no yo, pero sí la había pensado ponérselas, pero ellas mismas se la pusieron, de pasarla 3 veces antes de la función, ¿no? Para tenerla bien armada, ¿no? Una despacito, otra a medio ritmo y otra con todo. Entonces, como que sí tiene muchos detalles que todo el tiempo se tienen que estar estudiando y se tienen que seguir preparando para que justo pase esto de no dar por hecho, que a mí me parece importante. Muy bien, pues vamos a cerrar. Sí quiero para los estudiantes que eso que he citado, que lo debéis leer, y tanto los que os dediquéis a la filología como los que os dediquéis a la actuación escénica o a la dirección. El viaje entretenido se llama la obra, de Agustín de Rojas Villadrando, ¿no? Que no olvidéis una cosa, Fernando Fernán Gómez tituló su obra El viaje a ninguna parte. Y es que en el fondo es un viaje lo que se hace con una representación dramática. Cualquiera, tanto los protagonistas que la ponen en marcha como el actor, pero como Lope no me extraña que te enamores de él, como dijo todo y supo lo que era teatro visceralmente, pero también con su cabeza, ¿no? Lope tiene una loa absolutamente maravillosa donde habla del teatro, de la representación dramática como un viaje, y además maravilloso como acaba, ¿no? Llegar a la verdad pero a través de la mentira, y en el fondo el teatro es una mentira maravillosa durante 1 hora u hora y media. 2 cosas más, salvo de la erudición, 2 cosas más. Siempre dejamos la tarde del último día para que precisamente veáis el Corral, si queréis. Podéis ir a ver el Corral mañana por la tarde, e incluso la ciudad un poco, porque el camino que recorremos es siempre el mismo, ¿no? Y luego ya despedirme de ellos pues con una cosita personal, si me permitís, ¿no? Porque yo la última vez que estuve viendo teatro hecho por vosotros fue en un lugar que os recomiendo que tengáis siempre muy presente, que es en el Chamizal, en la frontera entre México y Estados Unidos. Se ha creado ahí una isla que es ni de México ni de Estados Unidos, ¿no? Y hay un festival de teatro entre las 2 ciudades, y yo estuve allí hace como 6 o 8 años, ¿no? Dando una charla. Me invitaron a dar la conferencia de inauguración, de clausura, y bueno, yo tengo amigas en Ciudad Juárez y yo quería ir a Ciudad Juárez por muchas razones, pero sobre todo como un homenaje personal a esa ciudad, ¿no? Que ha sido un drama, más bien una tragedia realmente, ¿no? Pero al mismo tiempo yo quise ver los 2 o 3 cementerios en torno al Paso, ¿no? Con esas mujeres que trabajan en Estados Unidos y que se pasan a vivir luego a Ciudad Juárez, ¿no? Y que han sido asesinadas en los últimos 20, 30 años. Entonces yo me pregunté, os lo digo de verdad, por eso digo que es un poco desahogo, yo me pregunté, ¿cómo voy a hablar yo del gracioso en el siglo de oro clausurando este congreso después de lo que haya visto? Pero yo estoy seguro que lo pediría: Amacho, te tocó. Pues nada, muchas gracias.